A los Corintios, capítulos 11, y vamos a meditar en el versículo 5 en adelante. 11:5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 5 en adelante. La palabra del Señor la leemos, honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, alabanza y gloria sean siempre a ti. Te suplicamos como siempre que tu Espíritu Santo nos dirija en la meditación de tu palabra, que podamos llevar tu palabra con integridad, Señor, con rectitud, para la alabanza y gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo, que es tu iglesia. La alabanza será siempre para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. A su nombre. Hermanos, Pablo está defendiendo su ministerio. Ya comenzó en el versículo 1 diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Dijimos que esa locura no era una situación mental de insuficiencia, sino que estaba más referido a las tonterías que él decía que iba a hablar acerca de su testimonio. Pablo no le gustaba hablar de él, porque ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles es el mensaje que debe ser predicado como el evangelio. El mensaje es Cristo y Cristo crucificado. La gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, hoy está comparándose, hermanos. Pablo ha dicho que siente celos. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. Han permitido que personas que se dicen llamar superapóstoles o grandes apóstoles, o como se llama, hay otras versiones que dicen que son hiperapóstoles, es decir, superiores apóstoles, han entrado a ese lugar, a Corintio, una iglesia fundada por Pablo. Y Pablo, en su defensa, hoy está diciendo en el versículo 5, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo ha dicho: ustedes toleran que se les predique un Jesús diferente. Ustedes toleran o no dicen nada que les traigan otro espíritu. Ustedes toleran que se les predique un evangelio diferente. Bien lo toleran. Hermano, es preocupante cuando la iglesia cae en una situación de complacencia. Hermanos amados, miren, yo les voy a decir una cosa. Los nacidos en casa son nacidos en casa, es decir, los que nacieron en la iglesia. Los que fueron rescatados por Cristo de nuestra vana manera de vivir nos trajo a esta congregación. Otros venimos de otras congregaciones. Pero, amados, les digo una cosa: ¿a qué nos vamos a regir todos? Al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
No podemos estar dando gustos. A mí a veces se me han acercado, fíjese pastor, que nosotros en la otra iglesia hacíamos así. Bueno, pero amado hermano, eso es la otra iglesia. No podemos darle gusto, hermano. Mire, ¿sabe una cosa? Lo primero que la iglesia debe estar completamente claro, cuál es la enseñanza que estamos siguiendo. Hoy se levantan obras por todos lados y bendito y alabado sea el Señor. Pero muy poco se preocupan los siervos por establecer claramente la doctrina a la cual se van a sujetar. Hermanos, si no nos adecuamos a la doctrina, tal como Pablo le ha dicho a Timoteo, cuida de ti y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyen. Hermanos, es una gran responsabilidad para los ministros que predicamos la palabra del Señor, mantenernos en las sanas palabras de Cristo y de sus apóstoles. No podemos estar cambiando las cosas por agradar a las personas, hermano. Mire, a veces yo he oído mensajes que son fuertes al principio, pero al final el pastor sale diciendo, pero al final todos nos equivocamos y Dios así nos acepta. No, cuidado. No rebaje el estándar de santidad de nuestro Dios. Si Dios nos habla fuerte, ¿por qué? Porque quiere tocar las fibras internas de nuestro corazón para que busquemos el arrepentimiento y volvamos a entrar a la senda antigua donde Dios quiere mantenernos, que dijo que es camino de santidad. Regalen una ofrenda de palma al Señor. Entonces Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo está hablando aquí, según su criterio, tonterías. Porque Pablo no ha venido a compararse con nadie, al igual que usted y yo. Usted no está aquí para compararse con el hermano o con la hermana. ¿Quién es mejor cristiano o quién no lo es? Hermano, eso no nos corresponde a nosotros. Cada uno lleva su carrera. Cada uno corre su carril. Lo importante es que no nos salgamos del carril y nos mantengamos corriendo, porque no es importante comenzar, sino terminar la carrera. Porque el que termina la carrera es el que es coronado. El que termina la carrera es el que se lleva el galardón. El que termina la carrera es el que va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole: bienvenido, siervo amado, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo dice, pero pienso que en nada he sido inferior. La palabra inferior es la palabra histirkena, ¿cómo se llama en el griego? Muy parecido a la palabra histeria, hermano, que significa quedarse atrás o ser menos competente o digno que otro. Hermanos, no estamos aquí para sentirnos, hermano, que otro es más superior, o mejor dicho, sentirnos nosotros superiores a otros. Recuérdese que lo mismo que usted vale, lo mismo valgo yo. Ni un gramo de sangre más de nuestro amado Señor, lo mismo valor tenemos todos. Ya sea que vino a Cristo hace 40, hace 50 años, hace 10, hace 1, hace unos meses, lo mismo valemos. Por eso es que no se trata de compararnos. Ya Pablo ha dicho de que ellos no han sido juiciosos, estos falsos apóstoles, porque se han puesto ellos por medida. Se comparan consigo mismos y la medida de ellos son ellos mismos. Hermano, eso no es ser sabio. Es no tener claro por qué es que estamos dentro de la iglesia. Oiga, ¿por qué soy ministro yo? Por la misericordia de Dios. ¿Qué de especial había en mí? Nada. Nada bueno. Dice la palabra que lo vil y despreciable del mundo éramos nosotros. Hermano, la palabra del Señor dice allá en el Antiguo Testamento que una llaga podrida éramos. Y hasta lo cantamos y a veces se nos olvida y después andamos todos infulosos creyéndonos que somos la mamá de Tarzán dentro de la iglesia. No es así, hermano. Ni tampoco es la mamá de los pollitos, ni usted es mejor que el otro. No, si estamos aquí por la misericordia de Dios, la gloria sea al Señor. Mire, en nada he sido inferior en aquellos grandes apóstoles. ¿Y qué es lo que caracterizaba a aquellos grandes apóstoles? Que decían que ellos tenían mejor oratoria
que lo que Pablo tenía, que tenían una presencia más digna de un apóstol. Hermano, este tacuche que usted ve aquí, yo puedo andar el mejor traje, pero eso no implica la calidad espiritual que hay en mí, ¿sabía usted? Hermanos amados, ¿por qué usan pastor y por qué usamos saco aquí? Porque aquí podemos usar sacos, hermano. Mucha gente dice, pero es que el saco no salva ni la corbata. Yo lo sé, pero le voy a decir una cosa: si estuviéramos allá en Acajutla o estuviéramos allá por la Unión en la pura playa, ¿usted cree que, y sin aire acondicionado, usted cree que yo de loco voy a andar con un saco? ¿Ah? No, hermano. Al menos voy a andar con mi pantaloncito y con mi guayaberita bien limpiecita, porque necesitamos ser dignos representantes del reino de Cristo. Dice la palabra, agradecemos para Él, que, amados hermanos, somos embajadores de Cristo. ¿Cuándo ha visto usted un embajador mal vestido? El reino al que representamos es un reino de mucha santidad, de limpieza, de luz, hermano, de bien, de amor. Nuestras armas, recuérdense, son espirituales y poderosas en Dios, pero también lo externo refleja lo interno. Déjese de estar llevando por aquello que la gente dice. Mira, ahí las va a ver a las entre comillas hermanas, ¿verdad? Bien pintarrajeadas con vestidos, enseñando todo, y dice, es que Dios no se fija en lo de afuera. Papá, hermano, cuando usted va al mercado, ¿cómo sabe que un mango está bueno? Porque lo ve que está maduro por fuera, entonces se lo atreve a comer. Pero si lo ve que está todo manchado, yo le digo que ni caso le hace, porque el exterior también habla de lo interior. Ahora, nos vamos a llevar muchos chascos, sí, o muchas decepciones, sí, porque cuántas veces hemos agarrado una naranja que está bien, se ve bien naranjadita por fuera, la comemos y está completamente simple. Y entonces, ¿qué pasa en eso? No era una buena naranja. Entonces nos vamos al otro extremo. Tampoco de apariencias se vive como cristiano, iglesia. Y ya vamos a ver que eso es lo que hacían estos falsos apóstoles, porque se disfrazaban de ministros de Cristo. Y oiga, ¿qué significa disfrazarse? Significa que, hermano, no presentamos lo que realmente somos. La gloria sea el Señor. Y miren, entonces, hermano, la autoridad basada en la apariencia externa no es el evangelio, ni tampoco las habilidades de retórica. Hermano amado, si de hablar bien se tratara, jamás el Señor hubiera llamado a Moisés para que fuera a llevar su palabra. Se recuerda cuánto neció Moisés con el Señor, discutió y le dijo, pero Señor, yo soy tardo de palabra, no soy bueno para esto, mejor envía a otro. Y le dijo el Señor, ¿acaso yo no le he dado boca al mudo y oídos al sordo? Si yo te digo que yo estaré con tu boca, hermano, Dios ha prometido estar con nosotros. Hermano, yo le voy a decir, hay muchos de nosotros que ni siquiera la O por redonda conocíamos, ni la I por flaca, no la conocíamos, hermano. Hay hermanos en Cristo que le digo, no saben leer ni escribir, y sin embargo son instrumentos preciosos en la mano de nuestro Dios, que hace de sus ministros llamas de fuego. La gloria sea el Señor. Esto no se trata de cuánta preparación académica tendremos, sino que al que Dios llama, a ese capacita. Porque la obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros, hermano amado. La verdadera autoridad apostólica no se trata de cosas externas, se llama del llamado divino que Dios te ha dado para que le sirvas. Muchos no van a llegar al púlpito a predicar la palabra, porque dijo el Señor, son todos pastores, son todos maestros, hablan todos lenguas, tienen todos don de profecía. No todos. El Espíritu va a repartir a cada uno conforme a como Él quiere. Entonces, ¿cuál es la labor suya y la labor mía? Que lo que Dios nos ha repartido, administrémoslo. Porque el Señor va a venir un día y va a pedir cuenta, a ver qué hiciste con lo que yo te di. Ay, es que yo nunca fui preparado.
Mire, hoy las personas que dicen que quieren servir a Cristo, quieren que el pastor esté a la par de él, diciéndoles cómo van a hacer el trabajo. Hermano, no es la función del pastor hacer eso. Esa es la función del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a dar la guianza, cómo se va a trabajar en cada lugar. No somos los hombres los que inventamos, porque si usamos métodos carnales para construir una iglesia, lo único que vamos a tener en la iglesia es carne. Es lo único, hermano. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Regalo una ofrenda de palmas al Señor. En nada he sido inferior que esos grandes apóstoles. Y cuando Pablo dice esos grandes apóstoles, está utilizando ironía, hermano, para decir esos grandes superhéroes, esos que se jactan, hermano. Pero Pablo está bien claro de que en el Evangelio nadie se puede vanagloriar. Nadie puede andar teniendo más alto concepto que el que debe de tener. Hermano, nadie puede venir dentro de la iglesia Roca de Guayaquil y decir: yo predico mejor que todos. Ay, nadie ministra mejor alabanza que yo. Ay, yo soy la escoba más supersónica de Manazas, nadie barre como yo. Hermano, no se trata de eso. Se trata que lo que hacemos no es para que los demás nos vean, sino que es una acción de gracia por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy nos ha llamado a su iglesia, hoy nos ha dado dones y hoy nos ha dado ministerio. ¿Cuál es la labor suya y mía? Hagamos lo que tenemos que hacer con el llamamiento que Dios nos ha dado y con las herramientas que el Señor nos ha provisto. Y hermano, dice el versículo 2: pues que aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pablo dice: yo sé que andan diciendo que soy fuerte por las cartas, pero que cuando yo vengo mi apariencia es débil. La palabra o el mensaje es menospreciable. Entonces viene Pablo y sigue utilizando ironía. Pablo dice: pues aunque sea tosco. Hermano, la palabra para decir tosco en el griego es la palabra idiotes. Y entonces viene y dice, o sea, en otras palabras, no soy un idiota. Y a veces nosotros tenemos el concepto erróneo de que un idiota es alguien que realmente es como un retrasado mental, y no, sino que no tiene avidez para expresarse. Es decir, que no tiene abundancia de léxico, que no hay una gran retórica, por decirlo así, hermano, para poder expresarse. Dicho en otras palabras, no tiene labia, pues. Ay, así se la voy a poner más fácil en lugar de estar hablando de retórica y de estar hablando de léxico, ¿verdad? Porque a veces no entendemos, hermano, no tiene labia. Eso es lo que dice. Entonces dice Pablo: aunque sea tosco en la palabra. Oiga, ¿dónde es tosco? En la palabra. No lo soy en el conocimiento. Pablo está diciendo: tal vez no tendré la habilidad de ellos de ser grandes oradores, aunque yo lo dudo mucho que eso sea una verdad. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando usted lo ve allá defendiéndose con el rey, con Berenice, hermano, con el procónsul, cómo se dirige a ellos como: oh excelentísimo, y comienza esa defensa. Hermano, ese hombre no carecía de léxico, ni de oratoria, ni de buena labia. Lo hacía con respeto y le dijo: Pablo, por poco y me convence. Ojalá te hubiese convencido a ti, y no solamente a ti, sino a todos los que oyen, porque quisieras que fuera como yo, menos sin estas cadenas, dijo Pablo. Hermano, Pablo no carecía de léxico. Todo lo que estaban hablando era inventado, denigrando ¿a quiénes? A ministerio levantado por el Señor. Oiga, cuando Moisés estaba dirigiendo a su pueblo, ¿acaso no se levantó Aarón y María y dijeron: ¿acaso solamente por Moisés habla el Señor, y no solamente también por nosotros? Hermano, los más cercanos se le estaban levantando. Y eso yo le voy a decir una cosa, hermano lindo y amado. A veces qué duro es cuando has formado
por la misericordia de Dios y por el mandato de Dios, ha formado gente. Y cuando esa gente ya se formó, ya se siente que no necesitan al ministro que lo formó y comienzan ellos a promoverse. Ejemplo de ello, David y Absalón. ¿Quería Absalón el reino? Sí, lo quería. ¿A costo de qué? A costo de la vida de su padre, que es el que le había dado la posición donde estaba. Hermano, otro ejemplo, Moisés con la rebelión de Coré. ¿Qué quería Coré? La jefatura. Cuando ya todo está bien formadito, todo, ya tenemos edificios, ya tenemos bienes, ya tenemos pueblos, hermano, todo mundo quiere ser el pastor de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Pero no queremos sudar la camiseta e ir a buscar lo que está perdido. No queremos llorar por las almas, no queremos dedicarle tiempo a las personas que te buscan y te necesitan. Amado, es bien fácil para estos súper llegar a un lugar que ya estaba formada. La iglesia de Corintios ya estaba formada. Año y medio de su vida le invirtió el apóstol Pablo para dejarlos formaditos. Una iglesia que no era pobre iglesia, era una iglesia que tenía mucho billete, la verdad. Corintio era un puerto doble hacia el oriente y hacia el poniente. Tenía en la franja de tierra puerto. Por tanto, por aquí entraban, los llevaban los barcos en tierra empujaditos con rolos y los pasaban al otro lado porque era mejor que dar vuelta al mar. Entonces había mucho comercio. Por tanto, habían también muchos ingresos. Ahora digo, hágase una pregunta usted. ¿Por qué estos grandes apóstoles no se fueron a meter a Tesalónica, no se fueron a meter a Filipo, no se fueron a meter a Berea? Porque ya Pablo habló, capítulos anteriores, allá en el 9, habló acerca de las iglesias, del don que se le había dado a las iglesias de Macedonia, que aún en su gran pobreza habían pedido poder en la bendición de participar en la donación de llevarle a los santos de Jerusalén. Hermano, no se trata de qué iglesia tiene más dinero, sino que se trata de qué iglesia es más madura espiritualmente hablando. Hermano, la generosidad que usted y yo tengamos determina nuestro estado espiritual. Pero si todavía andamos, mire, de agarrados, que no me va a alcanzar, no te va a alcanzar porque vos así lo haces. Pero si vos decís, mire, yo le voy a dar al Señor lo que es del Señor, voy a contribuir, Señor, guíame, Espíritu Santo, yo no quiero ser engañado, por favor dime en qué tierra sembrar, porque hasta eso hay que pedirle al Señor dirección, iglesia. ¿De qué te va a servir tu dinero, hermano? Dice el Señor de que aquí el ladrón roba, el orín corrompe. Dice que nos hagamos tesoros en los cielos, donde nada de eso ocurre, y nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Estos hombres, ¿por qué no se fueron a meter allá? Porque eran iglesias pobres. Entonces, ¿qué es lo que andaban buscando? Billete. Ya lo vamos a ver. Aquí lo va a determinar Pablo. Mire, no lo soy en el conocimiento. Es decir, Pablo tenía conocimiento. ¿Y cómo que no, hermano? ¿Cuántas veces se le presentó el Señor? ¿Cuántas veces, cuántas noches, hermanos, el Evangelio no lo registra? Pero Pablo, mientras estuvo en Arabia, recibió el Evangelio directamente, las enseñanzas directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando llegó a Jerusalén, compartió con Pedro, compartió con Juan, y dicen que no le refutaron nada del Evangelio que le había sido enseñado. ¿Por qué? Porque el mismo maestro le había enseñado a Pablo, hermano. Hermanos amados, por eso que dice Pablo, por eso no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. La gloria sea el Señor. Mire, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto hubiese predicado el Evangelio de Dios de balde. Pablo hace una pregunta a los corintios. Corintios, estamos en esta situación. ¿Será que yo pequé contra ustedes? Humillándome. ¿Qué significa humillarse? Rebajarse. Acuérdese de que ya Pablo en el capítulo 9 de primera carta a los Corintios, si quieren me acompaña,
¿verdad? Yo sé que esto es un estudio y por eso tenemos que recordar versículo 3. Oiga bien lo que dice. Versículo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Oiga, las cosas básicas. ¿Acaso el ministro no tiene derecho a comer y a beber de la obra donde él está? Amén, así es. Sí. Pero hay personas que cuando dan su ofrenda, dan su diezmo, dicen, a ver en qué se lo van a gastar esos viejos. Entonces, ¿para qué lo dio? Porque eso no es para el hombre, eso es para Dios. Aquí no se recoge una ofrenda o un diezmo para el pastor, ¿sabía usted? Aquí todo lo que entra es de la congregación. Ahora la congregación decide dar una ofrenda al ministro. Mire, si aquí en esta iglesia hubiera abundancia de dinero, todos los ministros están en la alabanza, recibirán su ofrendita. Así como sucede en las iglesias americanas, vaya a ver quién no recibe allí. Claro, pero los niveles son otros. Entonces, hermanos, todo el que trabaje en el evangelio debe de comer del evangelio. Oiga, versículo 13, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Está hablando Pablo de los derechos. Y esto ya lo estudiamos. Hermanos, ministros, tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, si es viudo o si es soltero, tampoco es impedimento para que eso suceda. Pero tiene que cumplirse los requisitos bíblicos. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Oiga, era un derecho del apóstol, del ministro, no trabajar. ¿Para qué? Para dedicarse por completo a la administración de la palabra. Mire, solamente aquí en Estados Unidos es donde sucede que el pastor es el chofer de la iglesia, el que le corta la grama a la iglesia, el que anda haciendo mandados para la iglesia. Yo recuerdo que recién comenzado me caí el telefonazo: pastor, sí, fíjese que estoy aquí en el CBS y necesito ir para mi casa. Ahí voy, mijo. Allá iba el pastor. Pastor, fíjese que esto, hermano, y le digo, no me pesa, lo hicimos y gloria sea al Señor, pero no es ese el trabajo del ministro. ¿Se recuerda cuando dijeron allá en Jerusalén: hermanos, no es justo que nosotros gastemos nuestro tiempo sirviendo a las pesas? Escogeos 7 diáconos. Y era una característica para que nosotros podamos dedicarnos a la escritura. Hermano, la función del ministro es edificar al cuerpo de Cristo. Es traerle la palabra lo más clara, pura posible. ¿Para qué? Para que sea formado, para que usted, después de ser discipulado, pueda discipular a otro con la doctrina correcta. Yo siempre le he dicho algo, que toda esa gente que está predicando un evangelio diferente, o mejor dicho, viviendo un evangelio diferente, hermano, no son culpables ellos. Los culpables son los maestros que ellos tienen, porque son ellos los que lo están empujando a un libertinaje. Hermano, hoy está de moda que los cristianos, ahorita día viernes, sábado y domingo, estamos aquí en el culto, pero después de salir del culto, allá se va a la casa, abre la refrigeradora, un par de cervezas, una no es ninguna, 2 son una, y se echan los tapicitos, y se gasta toda la noche viendo películas y en lugar de orar. Pero si le pregunta a su pastor, que hermano, Israel solo un día se dedicaba a Dios y de los demás días lo vivía como ellos querían. Pues sí, pero es Israel, la iglesia es otra cosa. La iglesia es la novia del Cordero y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Hermano, no nos equivoquemos, no podemos decir que estamos siguiendo a Cristo si seguimos embarrados con las cosas del mundo, si seguimos con vicios, si seguimos viviendo en pecado, hermano. Si seguimos hablando del hermano, hermano, yo te digo una cosa, yo no te voy a oír, pero Dios allá arriba lo oye clarito y lo ve clarito todo lo que usted y yo hacemos, hermano. Entonces, hermano, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. Oiga, hasta en el Antiguo Testamento se escribía que el buey que trillaba tenía derecho a comer. ¿Y qué es el buey que trillaba, hermano? A veces pensamos que está dándole vuelta a una cuestión. No, el buey que trilla es cuando hacían los manojos, hermano, y hacían que el buey pasara encima para pisotearlo. Lo que hoy muchas veces, ¿cuántos sembraron maicillo, hermano? Sí, los que sembraron maicillo, recuerda que agarraban la panoja, la metían en una matata y agarraban una vara y con la vara paca. Pues eso, hermano, ya no se hace hoy. Bueno, sí se sigue haciendo, pero con el trigo lo que se hacía es que las panojas completas se ponían en el lugar y ahí pasaban el animalito, mira, encima del grano para que se despozolara. Ahora, lógicamente, el animalito con hambre comía y dice: no le pongan bozal al buey que trilla, porque está haciendo un trabajo. Entonces, pero Dios lo ha determinado de esa manera. ¿Para qué? Para que no seamos miserables o ávaros con lo que es nuestro. Porque había gente que a pesar de la prohibición que Dios puso, le puso bozal, porque dijo: ay, este animal me va a dejar sin nada de cosecha. Hermano, cuando tú eres obediente, por más, mire, hermano, que el buey coma, siempre va a haber bendición para tu vida, y en tu granero siempre va a haber granos. La gloria sea al Señor. Y dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, Dios tiene cuidado de los bueyes. ¿Cuánto más de nosotros en la iglesia? Hermano, dice que si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto no hará por nosotros, que valemos más que muchos pajaritos? Dice: o lo dice enteramente por nosotros. Oigan la interpretación de Pablo. Pues por nosotros se escribió, dice: porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Oiga, lo que se siembra en lo espiritual va para vida eterna. Lo que se cosecha aquí en lo material va para la letrina, ¿sabía usted? Ahí va, eso no va a subir al cielo, hermano. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Oiga, una exposición tremenda de Pablo, abriéndole los ojos ¿a quién? A los corintios, porque es la misma carta a los corintios. Un pueblo duro, un pueblo que tenía muchos dones, ahí se movían las lenguas, todos los dones del Espíritu Santo ahí estaban, pero no había fruto de ser cristiano, iglesia. No sé cuántas lenguas habla usted, y usted puede decir igual que Pablo: yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Pero yo no le voy a preguntar las lenguas, yo le quiero preguntar: ¿dónde están tus frutos? ¿Será que los demonios te tiemblan cuando ven que vas llegando, o se ponen a reír? Pues como dijeron aquel, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Los mismos demonios, hermano. Porque, hermano, no se trata de ser conocido aquí, ni tener apariencias aquí. Se trata de ser conocidos de parte de Dios como sus hijos. Hombres y mujeres que se están esforzando en vivir vidas en santidad, agradables a Él. Ya casi terminamos con esto, hermano. Así también ordenó, oiga el versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor. ¿Usted tiene problemas con eso? Vaya y reclámale al Señor. Alguien vino y me dijo una vez, pastor, la gente te anda comiendo porque dicen que tú te comes todo eso. Pues mira, la gente está hablando mal, porque yo no me como los diezmos, a mí unas ofrendas que me dan. Y si tienen problema con eso, que no me juzguen a mí, que vayan a hablar con el Señor. Porque yo no soy soldado a mi propia empresa, yo no me puse como pastor, a mí me llamaron. Gloria a Dios. Y me tuvo el Señor que apretar, porque no quería dejar mi trabajo secular. ¿Por qué? Porque estaba pasando lo mismo, estaba pensando en lo mismo. Yo no quiero serle gravoso a la iglesia, ni quiero que anden diciendo que yo me aprovecho de la iglesia.
No, pero cuando el Señor me dijo, deja eso, porque si no, ahí te vas a quedar tirado, me dijo. Una profeta me habló y me dio hasta el nombre del dueño de la compañía con la que yo trabajaba. Y me dijo, dice el Señor, que se salga de donde Alonso, porque Él no lo ha traído para trabajarle todo el tiempo a los hombres, sino que para trabajarle a Él. Amén, Señor, dije yo. Hermano, tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver qué es lo que sucedía con Pablo y qué es lo que puede también suceder con nosotros. Mire, la iglesia de Filipos amaba a Pablo. La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, que eran de Macedonia, que eran los pobres, hermano, esas personas le mandaban a Pablo a Corintio. Le mandaban dinero, ¿para qué? Para que sufragara los gastos de su ministerio. Muchas personas dicen, ¿y para qué quieren pisto? ¿Y para qué quieren hacer templos si ya el Señor ya va a venir? Mire, está como aquel que dijo, voy a dejar de estudiar y de trabajar porque el Señor ya va a venir, te vas a morir de hambre. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor dice que tenemos que estar velando y orando porque aquel día se acerca, iglesia. Hay que usar sabiduría, no hay que ser haragán, hermano. Mucha gente dice, ay, yo le estoy orando al Señor que me prospere para que yo sea un hombre rico y tenga que darle a la iglesia. Mire, en lugar de estar rogando que lo prospere, mejor trabaje más, levántese más temprano. Esfuércese más, zóquese el estómago y mire, ahorre su chirilica, haga un programa de cómo va a gastar sus cosas y va a ver que entonces va a comenzar a prosperar. Pero se levanta tarde y se acuesta temprano, ¿cómo lo va a bendecir el Señor? Hermano, hay que ser cuidadoso con esto. Entonces, hermano, dice la gloria del Señor, nos quedamos el versículo humillándome, porque humillándome, versículo 2 Corintios capítulo 11, 7, porque yo humillándome a mí mismo, porque vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Es decir, me humillé yo para que ustedes fueran enaltecidos, por haberles predicado gratuitamente el evangelio. Oiga, un ministro conoce a su pueblo y sabe de qué patita está patojeando. Sabe si tiene un pueblo que es tacaño, miserable, o sabe si tiene un pueblo que es bondadoso, que es amoroso. Lo bueno es que de Roca de Agua Viva, no lo digo yo, sino las personas que han venido y han interaccionado con ustedes, dicen qué amor se siente en ese pueblo. ¿Y la gloria es para quién? Para Dios, iglesia. Ahora, cada uno de nosotros debe hacerse un examen y darse cuenta, porque esa es la opinión general de la iglesia. Pero no importa lo que piensen de la iglesia, lo que importa es el concepto que tenemos de cada uno de nosotros, el testimonio que tenemos de cada uno de nosotros, porque la salvación es personal. La gloria sea al Señor. Versículo 8: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando Pablo dice he despojado, muchas veces piensa que fue, les robó, les arrebató. Y no, hermano, eso se llama hipérbole. Es decir, es una exacerbación, una exageración al usar esa palabra. He despojado a otros para servirles a vosotros. Es decir, Pablo no les agarró dinero a los de Corintios. Y no es porque los de Corintios no quisieran darle. Lo que pasa es que Pablo conocía de cómo era ese pueblo. Y si le recibían el billete, hermano, iban a querer hacer y deshacer con el pobre Pablo. Mire, yo le voy a dar un consejo, amado hermano. Cuando usted, el Señor, lo llame al pastorado, Dios lo pone en un lugar de preeminencia para la gloria de Dios, cuidadito con andar recibiendo muchas dádivas. Porque hay personas que quieren dar dádivas a fin de obtener un privilegio. Hay personas que quieren dar dádivas a fin de ¿qué? De ejercer control sobre la iglesia. Perdónenme, pero eso no es de Dios. El que tiene el control sobre la iglesia ni siquiera es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y es Dios quien toca y hace sentir. Hermano, usted puede, mira, a mí hasta un vehículo nuevo me ofrecieron. Y yo le voy a decir una cosa: yo no le había pedido vehículo nuevo a Dios. Y conociendo y discerniendo dije, no, esto no me conviene. Porque si me dan un carro, después me van a sacar ese carro encima, hermano.
Y después van a hablar pestes de mí que yo me aproveché, que hasta un carro le saqué. No. Hermano, a consecuencia de los malos testimonios se vitupera el camino de la verdad. ¿Cuánto se habla hoy de malos siervos? Porque son malos siervos. Pero ¿cuántos también, hermanos, se dicen que son malos y solo los están difamando? Pero para eso, a los que los difaman, dice el Señor, que son bienaventurados cuando por causa mía digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sabe una cosa, que grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Regalo un ofrenda de palmas al Señor fuerte. Hermanos amados, las iglesias pobres mostraron más generosidad que las ricas. La gloria sea el Señor. Filipo, Tesalónica y Berea, hermano. ¿Y eso qué es? Una marca del desarrollo o del bienestar espiritual de esas obras. Diga el pobre, rico soy. Pablo, cuando hacía la descripción de su ministerio, decía: no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oiga, no teniendo nada, mas enriqueciendo a muchos. Todo es cuestión de tener la mirada clara en dónde estamos. ¿Cuántos estamos en el reino de Cristo, iglesia? Por eso es que las cosas aquí son diferentes. Aquí no es más grande el que quiera ser el más grande, que se humille y que sirva a los demás. El que quiera tener, siempre. Amén. Queremos tener, siempre. Quiere tener más espiritualidad, métase más con la palabra del Señor. Haga ayuno y oración. No deje de congregarse. Hermano, dígale al Señor: ayúdame, Señor, a sosegar mis ojitos, mi boca, mis oídos, mis manos, para no estar desperdiciando tiempo en lo que no me conviene. Amada iglesia del Señor, el tiempo se nos fue. Hemos llegado hasta el versículo 8. Luego logramos avanzar 4 versículos. La gloria del Señor. Pero la alabanza y la gloria es para el Señor. Les pido a mis hermanos de la alabanza que por favor pasen a ministrar la última alabanza.